Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Alabemos al Señor. Un grito de júbilo. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza y de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su belleza y de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza y de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza y de su redención. Yo cantaré al Rey,
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Iglesia amada, muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente conectados en este día de estudio de la palabra. Es un tiempo realmente que el Señor nos regala para ser edificados en su presencia y somos bendecidos, mis hermanos. Reciba un abrazo fuerte de parte de su Iglesia Cristiana Dios es Fiel para todos los hermanos en la congregación y también para todos aquellos amigos que se conectan a este tiempo de edificación. En esta ocasión, hermanos, voy a continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Voy a tomar el capítulo 5, que es el capítulo que nos corresponde. Usted tranquilamente puede revisar los estudios anteriores, ahí queda grabado en nuestro canal de YouTube o en Facebook, que son las transmisiones que normalmente realizamos. En esta ocasión, primera carta a los Corintios en el capítulo 5 y vamos a dar lectura de esta preciosa palabra del Señor. Primera carta a los Corintios capítulo 5, le pido que por favor busque y me siga en la lectura, los primeros 5 versículos. Vamos a leer algunos, Dios mediante, en este tiempo, pero en esta ocasión para iniciar los primeros 5 versículos. Esto dice así porque aquí se empieza a juzgar ya la parte moral en esta iglesia que tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy pasamos. La iglesia ahí en Corinto era muy parecida, o nosotros nos parecemos muchísimo en este tiempo con lo que pasaba en la iglesia allá en Corinto, y es por eso que esto calza perfecto para nosotros, hermanos. Versículo 1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto Dios dice la palabra, los 5 primeros versículos. Y hermanos amados, aquí hay muchísima enseñanza, especialmente con el tema del testimonio de la iglesia. En este tiempo de estudio vamos a revisar acerca del testimonio de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros debemos mostrar hacia los demás? Que ese fruto del Espíritu debe aflorar en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos permiten reconocer lo importante que es para nuestro Dios la pureza de la iglesia, la pureza de aquellos que hemos sido rescatados. Miren, la iglesia es quien debe, por medio de su testimonio, reflejar el amor, la misericordia, la integridad, la rectitud de esos valores que existen en el reino de Dios aquí en este mundo. Somos nosotros, somos la iglesia quien debe reflejar esto. Y es por eso que vale la pena preguntarnos de una manera reflexiva a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estoy mostrando hacia los demás? Ahora, con esta pregunta o con estas preguntas de reflexión, vamos a ver a través de la palabra algunas lecciones que podemos encontrar, que podemos aprender para nuestra vida cristiana. Lo primero, hermano, primera lección a tomar en cuenta.
La pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. Siempre lo ha sido y seguirá siendo por siempre, ¿sí? Por siempre, por la eternidad. La pureza y la santidad son muy importantes para nuestro Dios y obviamente edifican nuestra vida. Los primeros versículos que acabamos de leer nos muestra eso, ¿no? Cuando inicia diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual aún no se nombra entre los gentiles. Esto debería llamarnos la atención porque aquel cristiano prácticamente está siendo en este momento exhortado a través de esta palabra y estas palabras que está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto, de que hay gente que ni siquiera es cristiana y que no se comporta como el supuesto cristiano lo estaba haciendo. Y dice que tanto que, ¿cuál era el grave comportamiento? Dice que alguno hasta tenía la mujer de su padre. Bueno, en este capítulo 5, el apóstol Pablo, de manera general, trata con muchísima seriedad, con mucha severidad y con mucha rectitud un caso de inmoralidad muy grave que se estaba dando dentro de la iglesia. Y esto pasa en la iglesia de hoy. En este caso, en Corinto, un hombre tenía por mujer a la esposa de su padre. Eso nos dice la Escritura. Un hombre tenía por mujer a la esposa de su padre, es decir, estaba teniendo una relación sentimental, una relación de intimidad con su madrastra. Y el apóstol Pablo lo corrige. Y lo corrige de una manera severa. Y esto lo hace a la iglesia. Pues la iglesia estaba tomando una actitud de ligereza y estaban tomando también una actitud de jactancia o envanecimiento ante ese pecado. Es decir, hermanos, que en lugar de lamentarse por ese pecado que estaba sucediendo dentro de la iglesia, lo que estaban haciendo es jactándose por su tolerancia, hoy podríamos decir por su mente abierta hacia el pecado. Mira el versículo 2, les dice el apóstol Pablo, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es por eso que Pablo tomó una decisión severa, una decisión tajante, pero necesaria para cuidar la pureza y el testimonio de la iglesia, ya que ese pecado era algo muy, muy grave, aún en la ciudad de Corinto, que ya era una ciudad bastante permisiva. Y esto no se podía tomar con ligereza. Es por eso que Pablo decide prácticamente expulsar a este hombre, el que estaba enredado en ese pecado, y para ayudarlo también, obviamente, a tener un verdadero arrepentimiento y sufrir, obviamente, las consecuencias de su pecado. Entonces, esta persona iba a ser expulsada y obviamente iba a ser ayudada para que pueda tener un verdadero arrepentimiento a consecuencia de su pecado. Todo pecado trae consecuencia, y este pecado de tomar la mujer de su padre seguramente le traía muchas dificultades. Vamos a leer nuevamente el versículo 3 al versículo 5. Dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, esto dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Aquí hay una frase que quisiera explicar. Esta frase es entregar a Satanás.
el contexto es muy importante en el cual se está diciendo entregar a Satanás. Esto significa, en este contexto, significa excluir al pecador, que es pecador rebelde, de la comunión con la iglesia, para que él mismo, enfrentando sus consecuencias del pecado, pueda arrepentirse y finalmente ser salvo. Hay otras porciones en la palabra donde el Señor, debido al pecado de la gente, el Señor Jesucristo dice que los dejó allá en sus propias pasiones. Es como que déjalos, son necios, ya no quieren cambiar, y allá tendrán que sufrir las consecuencias, darse contra el piso, caer en el hoyo más profundo, para así poder llegar a un arrepentimiento genuino y obviamente obtener esa salvación de parte de Dios. Hermanos amados, en la segunda carta a los Corintios, estamos revisando la primera, pero quiero que vaya a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, más adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y en el versículo 10, dice lo siguiente, hermanos. Dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el objetivo final o el objetivo de esta disciplina es no condenar al pecador, sino que al final se arrepienta, reconozca su pecado y sea restaurado espiritualmente para así poder tener ese acceso a la vida eterna. Hermano amado, estos textos de aquí o estos versículos que hemos leído nos demuestran que verdaderamente la pureza, ¿qué quiere decir pureza? Porque posiblemente ahí hay una confusión, ¿no? Pureza es cuidarnos del pecado y no dejar que tome control de nuestra vida. Eso es pureza en el ámbito cristiano, en el ámbito de vivir para Cristo. Cuidarse del pecado y no dejar que el pecado tome control de nuestra vida. Eso es pureza. Y santidad, que a veces se confunde también con este término, santidad es apartarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, se nos demuestra que la pureza, o sea, el cuidarnos de ese pecado, y la santidad, apartarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, sigue siendo y lo será siempre algo muy importante para nuestro Señor, para nuestro Dios, ya que esto refleja su carácter, ya que esto refleja su naturaleza divina, ya que esto muestra lo que es en esencia Dios en medio de este mundo, el cual está lleno de pecado, de inmoralidad, y donde hoy por hoy se normaliza todas las cosas cada día en esta sociedad. Pero el Señor nuestro nos muestra qué debemos hacer, por qué camino debemos andar y cómo debe ser nuestro testimonio. Mire, hay una porción que está en la carta a los Efesios que calza perfecto en lo que le quiero decir en este momento, que está en el capítulo 5, tal vez es conocido para muchos, Efesios 5, 25 hasta el 27 puede ser, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que el Señor nos demanda. Tenemos que comprender, amada iglesia, yo sé que no es fácil porque hay una lucha con la carne, pero nosotros debemos comprender que el ser hechos hijos de Dios significa ya no seguir viviendo como hijos de desobediencia, ya haber sido convertidos en hijos de Dios,
nos implica que ya debemos dejar de lado lo que es el mundo, lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos invita a hacer. Y para eso necesitamos acercarnos a Él para así poder reflejar su naturaleza, su carácter, sus valores por medio de nuestra nueva vida en Cristo, por medio de nuestro testimonio, hermanos amados. Esta es esta primera lección que se nos enseña aquí en el capítulo 5. Es muy importante, hermano amado, el testimonio que nosotros podamos presentar ante los demás. La pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. En el versículo 4 de la carta a los Efesios, sí, versículo 4 de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, 17, ¿sí? Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Con esto cierro esta primera lección, ¿sí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos amados, pero hay una segunda lección aquí en el capítulo 5 y tiene que ver con que la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelemos cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vea, primera lección, que el Señor, la santidad y la pureza sigue siendo muy importante eso para Él, por eso es que tiene que ver un buen testimonio. Segunda lección, la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelen cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8, hermanos amados. Vamos a la palabra, ¿ya? Capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice lo siguiente: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermano amado, siempre nosotros decimos, creo que a veces creo que se ha convertido en una frase muy común dentro del cristianismo, ¿no? Que la iglesia es un hospital de pecadores. Pues obviamente así no lo vemos literalmente con esas palabras en la Biblia, pero la enseñanza está dada. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, 17 dice lo siguiente. En Marcos 2, 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. O sea, lastimosamente, muchos cristianos comprenden mal lo que significa que la iglesia es el hospital de pecadores o el hospital para pecadores. Pues si bien es cierto, hermanos, que la iglesia está formada por pecadores y eso no debe sorprendernos, nosotros no podemos perder de vista que todo aquel que esté enfermo va a un hospital. ¿Y para qué va a un hospital un enfermo? ¿Para permanecer enfermo? No, definitivamente no. Un enfermo va al hospital porque quiere ser sanado. Entonces nosotros no vamos a este hospital que es la vida con Dios para seguir en las mismas condiciones, sino para poder ser sanados, para poder ser restaurados en nuestra vida espiritual. Es por eso,
hermano amado, que aquí la palabra de Dios, aquí a partir de este versículo 6, nos está haciendo un llamado a limpiarnos de la vieja levadura. Es decir, a despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, a dejar atrás nuestra vida enredada en pecados, a cambiar nuestras actitudes negativas. Aquí hay un llamado, hermanos amados, a ser libres del chisme, de la murmuración entre los hermanos, libres de esa crítica que destruye, libres de la fornicación, del adulterio, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está llamando la palabra, dejar esa vieja levadura, ser limpio. Nosotros tenemos que comprender que cuando somos cristianos sin cambio, cuando somos cristianos sin arrepentimiento, cuando somos cristianos sin una verdadera nueva vida, hermanos, es porque no hemos dejado esa vieja levadura. Siempre nos va a contaminar y nos va a dañar la vida propia y la vida de los que están a nuestro alrededor. Mire, el cristiano que no ha cambiado de vida, el supuesto cristiano, porque hay un término importante, porque el verdadero cristiano realmente da fruto del Espíritu, pero aquel que dice ser cristiano, obviamente no tiene cambios en su vida, lo que está haciendo es contaminando al resto. Por eso es que el versículo 6 de aquí, primera carta a los Corintios, versículo 6, ¿qué dice? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis? Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de levadura afecta todo. Eso quiere decir. O sea, un poco de pecado, un poco de cosas que no están bien, de mal testimonio, posiblemente puede contaminar al resto. Entonces el versículo 7 dice, limpiaos pues de esa vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, haciendo referencia a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también la palabra de Dios nos hace un llamado a despojarnos, sí, de esa vieja levadura, pero también de una levadura que la llama aquí de malicia y levadura de maldad. Versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En términos bíblicos, hermanos, en términos espirituales, la malicia se refiere a esa intención o disposición de hacer el mal de manera deliberada, con astucia, con maldad. Es la voluntad de causar daño o perjuicio a otros, ya sea mediante acciones directas, mediante engaños, mediante manipulaciones. Y es aquí donde debe surgirnos la pregunta, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A ser edificado y transformado o a destruir y contaminar la vida de otros? Aquí es cuando debemos hacer una reflexión. ¿Qué estoy haciendo con los que están a mi alrededor? ¿Qué estoy haciendo con mi propia familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué estoy haciendo con mis compañeros de trabajo? ¿Edifico o los contamino? Hermanos, si vamos en la carne, con intenciones de la carne, no podemos ser de bendición para otros y no podemos agradar, obviamente, a nuestro Dios. Lo dice la carta a los Romanos. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente no. Entonces, esta segunda lección es muy importante porque la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelemos cada día ser transformados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, que obviamente está en nosotros y que nos permita limpiarnos de toda esa malicia, de toda esa maldad y poder, en lugar de contaminar al resto,
poder bendecir, así como el Señor nos sigue bendiciendo cada día. Pero hay una tercera lección esta noche que quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, y esto está en la primera carta a los Corintios, en esta ocasión desde el capítulo 5, pero desde el versículo 9 al 11. Y esta tercera lección consiste en que no debemos dejarnos contaminar con la levadura de otros cristianos que no quieren cambiar su estilo de vida. Hace un momento le decía que nosotros no deberíamos cambiar para no contaminar. Ahora también hay un llamado para que los que están ya en el camino del Señor no se dejen, en cambio, contaminar por otros. ¿Qué dice desde el versículo 9? 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Hermanos amados, hasta ahí, hasta el versículo 11. Es fuerte esto, hermanos, porque prácticamente nos está diciendo, no te digo que no te juntes con o que no te acerques a ese mundo que necesita ayuda, porque para eso estamos. Pero si hay uno que dice ser cristiano y que más bien está haciendo daño al resto, dice, tú no te juntes. Hay que comprender, hermanos, que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ya no le pertenecemos a este mundo. Y por lo tanto, si vivimos en este mundo, no podemos salir de este mundo o vivir en soledad o vivir tal vez en una montaña como un ermitaño alejado de todas las personas de este mundo. Para nada. Pero hay una labor que debemos hacer y es que debemos cuidarnos de no dejarnos contaminar. En Juan, capítulo 17, versículo del 14 al 17, Juan 17 del 14 al 17 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vean, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra del Señor nos hace un llamado a cuidarnos de las personas que dicen ser cristianas o llamándose cristianos se comportan y viven como inconversos, como mundanos o como personas del mundo. Estas personas muchas veces pueden ser más dañinas para nuestra vida que un inconverso, pues conociendo a Dios no tienen temor de Dios y nos incitan al pecado, nos estorban para servir al Señor, para servir a Dios, nos contaminan con chismes, nos contaminan con murmuración, en contra de los mismos hermanos, en contra de los pastores, en contra de los coordinadores. Y la palabra de Dios nos hace un llamado para que nos apartemos de aquel que dice ser cristiano y se comporta como necio, que se comporta como una persona que no conoce al Señor. La palabra nos enseña que si nosotros no hacemos eso, seremos quebrantados. Es hermoso ver que en la palabra se nos da la pauta de cómo debemos caminar. Voy a leer Proverbios, el libro de Proverbios, ya para ir terminando. Proverbios capítulo 13, versículo 20, que dice así: el que anda con sabios sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, hermano amado. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios de seguro va a recibir quebrantamiento para sí.
Hermano amado, no te olvides de estas 3 lecciones que nosotros podemos encontrar en este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. La primera lección, acuérdate que la pureza y la santidad siguen siendo algo muy importante para nuestro Dios. Hay que cuidar nuestro testimonio. También acuérdate que la segunda lección que tenemos, y es que la iglesia tiene que estar formada por cristianos que anhelamos cada día ser transformados por el poder de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es un hospital de pecadores y anhelamos esa sanidad en el Señor. Debemos dejar de lado esa vieja levadura. Y la tercera lección es que nosotros no debemos dejarnos contaminar por otros cristianos que no quieren cambiar su vida. Hay que estar alerta en esto, hermanos, porque esto pasa muchísimo en nuestras iglesias, en la iglesia contemporánea. Vivimos tiempos donde se está normalizando prácticamente el pecado y muchas veces la iglesia está cayendo en esto. Hay que estar atentos a la enseñanza de nuestro Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.